Hola, muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Valentina Álvarez Oriza, soy del grupo de segundo C de estomatología y este es mi video para dicción. Y el día de hoy les voy a contar un cuento mito griego. Y vamos a ver una historia no tan romántica, pero es hermosa. Y el día de hoy vamos a contar el mito de Eurídice y Orfeo. Así que comencemos. Bueno, algunos temas que vamos a tratar son los personajes para estar más asociados a la historia, el mito, algunas adaptaciones que se llegan a ver en algunas series o en algunos musicales. También vamos a ver un fun fact y por último nuestra conclusión. Bueno, para empezar, ¿quiénes son nuestros protagonistas? Orfeo es el hijo de la musa Calíope, que era la musa de las artes, y del dios Apolo, quien era el dios de las artes, de la música, del sol. Y bueno, ellos dos tuvieron a un hijo que es Orfeo. Y él era un experto en filosofía, en poesía y especialmente en la música, ya que con su lira podía cautivar a todo el mundo, hasta las bestias más peligrosas las podía apaciguar. Y él va a ser nuestro protagonista y el esposo de Eurídice. Eurídice era una ninfa de la naturaleza, quien era una fiel seguidora de Pan. Y bueno, de ella no se tiene mucha información, pero se dice que era alguien muy tranquila. También tenemos a Hades, el dios del inframundo y de los muertos. Y de hecho, él es el dios menos malo. Es el dios más tranquilo de todos, ya que sus hermanos Zeus y Poseidón son un desastre. Entonces, si vieron la película de Hércules y vieron que él era el malo, de hecho no lo es. Está toda mal la peli. Pero si quieren eso lo podemos ver otro día. Y junto con su esposa Perséfone eran quienes reinaban el reino de los muertos. Ella era la reina de los muertos, del inframundo, y también era la que abría, digamos, la primavera y el verano, ya que mientras estaba dentro del inframundo estaba el invierno y el otoño, y cuando ella salía llegaba la primavera. También vamos a encontrar a un acosador, que es el pastor Aristeo. Él era el acosador de la ninfa Eurídice. Y los personajes del inframundo que vamos a tener es Caronte, quien era el que guiaba las almas hacia el reino de Hades por el río Estigia. Y también a su fiel mascota Cerbero, quien era un perrito de 3 cabezas, pero en general pues no era malo. Y también vamos a tener al grupo de las Menedas, quienes ellas eran fieles seguidoras de Dionisio y les gustaba la fiesta. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora nuestra historia. Bueno, Orfeo y Eurídice se enamoraron a primera vista. Un día Orfeo estaba tocando su lira en el bosque tranquilo, cuando la ninfa Eurídice lo escuchó, lo buscó y lo vio. Y ellos dos, al mirarse, se dieron cuenta que eran el amor de su vida. Era su primer amor y el amor de su vida. Entonces, al poco tiempo de conocerse, hablar y todo, se casaron. Bueno, hay algunas versiones que dicen que no se casaron antes de este suceso, en el cual Eurídice iba caminando tranquila en el bosque y se encontró a su acosador Aristeo. Entonces él la quería raptar a ella y ella huyó de él, pero sin querer pisó un nido de serpientes y fue mordida por una de ellas, adquiriendo todo el veneno y se envenenó y murió. Orfeo, al saber este hecho, quedó destrozado. Su lira ya no tocaba como antes, sus canciones que eran maravillosas ya no lo eran. Entonces él decidió bajar al inframundo en busca de su esposa, Eurídice, y junto con su lira logró adormecer a Cerbero o cautivarlo,
y también cautivó a Caronte, quien se negaba, pero al escucharlo logró convencerlo de llegar al reino de Hades, ya que normalmente para pasar a este reino, por eso a los muertos se les ponen 3 monedas, 2 en los ojos y 1 en la boca. Esto para pasar al inframundo, ya que se le tiene que pagar a Caronte. Y bueno, Orfeo llegó y le explicó toda la situación a Hades, e incluso le tocó con su lira a Hades y a Perséfone. Y ellos, cautivados, dejaron ir a Eurídice. Pero había una condición. Hades le dijo que él iba a tener que pasar adelante de ella y ella lo iba a seguir por todo el camino del inframundo, pero que no debía mirar atrás en ningún momento, sino la perdería para siempre. Y Orfeo, alegre, aceptó el trato. Entonces Perséfone y Hades liberaron a Eurídice y la pusieron atrás de Orfeo, y él fue yendo todo el camino. Pero justo al llegar a la salida, él como estaba un poco desconfiado y ansioso de volver a ver a Eurídice, y no confiaba tanto en el trato de Hades. Y bueno, la condición era de que todo el camino no le tenían que mirar atrás hasta llegar al punto de salida. Hasta que tocara el sol a Eurídice, ella ya sería libre del inframundo. Pero justo cuando llegó a la puerta, Orfeo se voltea. Se volteó y Eurídice no había salido de la puerta. No había tocado ni el rayo de luz ni nada. Entonces, esta abruptamente se regresa al inframundo. Y a Orfeo ya no se le permitió la entrada. Entonces él estaba muy triste, estaba desolado por mirar atrás. Entonces quedó solo, ya no quería nada con ninguna mujer ni nada. Y un día estaba en el bosque y las seguidoras de Dionisio, que también se llaman, bueno, ese nombre no me acuerdo, pero las Menedas, lo vieron, se enamoraron de él, y pues él no quería estar con nadie, entonces lo mataron. En un ataque de ira lo mataron, lo descuartizaron y arrojaron todo al río. Y bueno, hay 2 versiones finales de esta historia, en donde una versión, la versión mala, es donde Apolo encuentra a su hijo y lo que hace es convertir su lira en una constelación, y a su hijo, su cabeza, la convierte en una estatua y se queda ahí para siempre. Pero en este video nos gustan las historias de amor con un final feliz. Entonces él, al momento de morir, se reencuentra con Eurídice y vivieron felizmente en el inframundo por la eternidad. Y ahora vamos a ver algunas adaptaciones de esta historia, en donde vamos a encontrar al musical de Hadestown, que literalmente cuenta la historia, pero digamos como en una era más, sino como si fuera real, y en una era industrial, en donde aquí van a tratar la relación de Orfeo y Eurídice, quien aquí Eurídice no muere, sino baja al inframundo para conseguir trabajo porque no le iba tan bien. Orfeo estaba en búsqueda de que su música cautivara a todos y de que llegara la primavera. Ellos 2 se enamoran, pero como digo, Eurídice tenía que bajar. Y también vemos la relación de Hades y su esposa Perséfone, que era un poco conflictiva en ese momento. Y también vamos a encontrar la serie de Caos, que aquí ya es un toque más moderno, en donde aquí Orfeo es un músico famoso y su esposa Eurídice murió hace años de un accidente, y con la ayuda de Dionisio él baja al inframundo, pero ella no quiere volver con él. Entonces aquí como que se despiden y todo, y ya no volvieron. También encontramos una versión de los Caballeros del Zodíaco, y aquí es casi la misma historia,
aquí Orfeo es un caballero de plata y bueno, al final tampoco lo consigue y él al final creo que ayuda a Seiya. Sí. Y por último, una serie que les recomiendo mucho, Sandman. Aquí Sandman es el dios de los sueños y aquí es su padre junto con la musa Calliope. Y bueno, igual, el mito es igual, se enamoran, ella muere, él va al inframundo y todo, y cuentan la versión en la que se le corta la cabeza y al final se queda así cantando para siempre, con su cabeza ahí. Pero les recomiendo mucho la serie, tiene grandes efectos visuales y está basada en los cómics de Neil Gaiman, creo que sí. Y ahora vamos con el fun fact, donde sabías que el libro de la vida, la película del libro de la vida, está inspirada en este mito, sino la película mexicana que tiene nuestras tradiciones está basada en este mito. Bueno, aquí Jorge R. Gutiérrez lo confirma en una entrevista en donde le gusta jugar que los personajes se lleven o tengan una rivalidad con los dioses. Y aquí vamos a encontrar algunas similitudes. Por ejemplo, los protagonistas conquistan a su amada con canciones. También vamos a encontrar que ambos bajan al infierno a buscar a su amada y de hecho las dos se mueren. Bueno, María no se muere, pero las dos se mueren por una serpiente. Si no son mordidas por una serpiente. Aquí es al revés, María se desmaya y Manolo muere. Pero ambos van a buscarlos y derrotan o vencen cualquier adversidad con la música. De hecho, hoy también el libro de la vida tiene muy buenas canciones. Y también vamos a encontrar que de hecho hay mucho parecido entre la Catrina Xibalba y Hades y Perséfone. La Catrina y Perséfone flores, como que más alegres, y Hades y Xibalba más oscuros, pero como digo, Hades no era malo. Eso chéquenlo muy bien, así que en algunos otros videos, pero no era malo. Y bueno, la conclusión o algunas enseñanzas que nos dejan es que pues a veces uno desconfía, uno pierde un poco la paciencia y todo, pero todo lo hace por amor. Nos demuestra también que la duda puede destruir a lo que más amamos. Y también que a veces tenemos que dejar ir, porque si no vamos a sufrir más. ¿Ok? Y bueno, a veces nos deja la incertidumbre nos hace que nuestros esfuerzos sean en vano por dudar de nosotros mismos. Podemos meternos el pie y también arruinar algunas cosas que nosotros amamos o afectar a los demás. Y también pregúntale a tu novio o novia si ella iría al infierno por ti. Eso dirá muchas cosas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y por verme, por estar aquí. Muchas gracias y si quieren saber otro chisme o les gustó o quieren compartir algo, lo pueden comentar. Muchas gracias, hasta luego.